¿Qué es el software? El software son todas aquellas aplicaciones o programas que se encuentran instaladas en un dispositivo electrónico. Son el conjunto de instrucciones de un programa detalladas que controlan y coordinan los componentes del hardware. Las operaciones que realiza el hardware son especificadas por el software. Por ejemplo, el software podría considerarse como el alma de un aparato electrónico. Ah, el software es el que permite el correcto funcionamiento de todas las partes electrónicas de nuestro dispositivo. Un ejemplo de software puede ser en una computadora su sistema operativo. El término software es un vocablo del inglés y este ha sido tomado por muchos idiomas como el español para hacer referencia a determinados aplicativos en la informática. El concepto de software, como ya lo mencioné anteriormente, compone la parte lógica de un sistema de computación o de un dispositivo electrónico. El software es el que permite el funcionamiento correcto del aparato electrónico en cuestión. Un software está compuesto por un programa, que el programa pues es el conjunto de sentencias o instrucciones que se le da a la computadora, y por una programación, que es el proceso de escritura o codificación de un programa. Ejemplos de estos programas podrían ser, no sé, Instagram. Instagram tiene programada la función de los filtros, y los filtros son una parte de la programación porque da especificaciones a tu teléfono o a tu aparato electrónico para que tome una fotografía y la reproduzca con ciertos cambios como los filtros y cosas así. Algunos aparatos con los que pueden contar con un software, bueno, aparatos que pueden contar con un software son la laptop, el teléfono móvil y tabletas e incluso también Smart TVs. Prácticamente son casi todos los dispositivos que puedan estar conectados a internet, aunque es opcional, pero es la mejor manera porque pues el software y las aplicaciones siempre están en continuo movimiento, en continua evolución, y pues conectados a internet es más fácil que obtengan las últimas actualizaciones de ese software para que el aparato electrónico pueda seguir funcionando. Y pues algunos proveedores de software son iOS, Windows y Android. El siguiente tema son las características generales del software. Bueno, para empezar, en un breve resumen, para que quede un poco más claro, el software es el soporte lógico de un sistema informativo. Esto quiere decir que se trata de la parte intangible de una computadora. A diferencia del hardware, ya que este es la parte tangible, es la parte material, es la parte física de un equipo de cómputo. El software es una categoría amplia que incluye una gran variedad de productos informáticos, desde sistemas operativos hasta, por ejemplo, herramientas como lo son la paquetería de Office o videojuegos. Y bueno, las características deseables de un producto de software. eh, la primera es la corrección. Esto quiere decir que cumpla con su objetivo principal. Por ejemplo, como lo son los programas que son de mensajería instantánea, que cumplen con el objetivo de, pues, comunicar. La siguiente característica es la usabilidad. Esto quiere decir que sea fácil de aprender. Por ejemplo, en algunas de las aplicaciones que instalamos, vienen con un pequeño instructivo antes de empezar a utilizarla. Y estos pequeños instructivos pues ayudan a entender mejor cómo funciona esta aplicación para que pues después ya no sea tan complicado. El tercer punto es la seguridad. Esto quiere decir que sea resistente a ataques externos. La flexibilidad quiere decir que pueda ser modificado por los desarrolladores. Y por último, la portabilidad. Esto quiere decir que pueda ser utilizado en diversos equipos.
Sin embargo, bueno, estas son las características principales o generales que se supone que deben de cumplir todos los programas de software. Sin embargo, no todos los productos cumplen con estos requisitos, porque pues dependen de los objetivos para los cuales son creados. Por ejemplo, algunos electrodomésticos tienen software incluido, perdón, pero pues por ejemplo estos electrodomésticos pues no tienen la característica de tener el seguridad, porque pues no tienen ninguna información importante que resguardar. Y bueno, dado que el software es un soporte lógico y no un objeto, el software no se fabrica, sino que se desarrolla. Y bueno, esto lo puede hacer un programador o bien un equipo o una compañía con varios equipos. Otras características que tiene el software es la interacción con el hardware múltiple. Esto permite interactuar con objetos, es decir, con el hardware. Y bueno, actualmente una parte importante de los productos de uso habitual incluyen algún tipo de software. Como lo mencioné anteriormente, algunos aparatos electrodomésticos tienen software incluido, no solo lo tienen computadoras y teléfonos, sino también, por ejemplo, microondas o televisores o reproductores de música. Después son las actualizaciones. Y bueno, el software es estrictamente evolutivo, ya que su uso permite descubrir no solo fallas, sino también potencialidades que requieren un mayor desarrollo. Y bueno, por eso todos los programas y sistemas operativos ofrecen actualizaciones poco después de haber sido instaladas. Y tomando ese tema, el siguiente punto es la instalación. La instalación es el proceso por el cual un software es integrado al sistema operativo de una computadora en este caso. La instalación requiere especificaciones de configuración que le permiten interactuar con otros programas o con el hardware. Por eso es que algunas aplicaciones tienen como una lista de especificaciones que debe de tener nuestro equipo de cómputo, nuestro sistema operativo, para que pueda funcionar correctamente. Existen también instalaciones distribuidas, es decir, al mismo software se instala en varias computadoras al mismo tiempo. Y por último es el mantenimiento. Algunos tipos de software requieren un proceso periódico de control, mejora y optimización. Entre estos procesos se incluye la depuración de errores y en algunos casos actualizaciones también, ofrecidas por los desarrolladores o por el desarrollador. En algunos casos el mantenimiento incluye informes especiales para especificar qué es lo que se ha actualizado o a lo que se le ha dado mantenimiento. Y con esto evoluciona el software. Para complementar la información de mis compañeros acerca de la definición de software, se puede resumir en que el software son las instrucciones que recibe el ordenador, o en otras palabras, son los programas que tiene una computadora. Sin estos programas, la computadora sería inútil. De hecho, otro tipo de software es el sistema operativo, y básicamente el sistema operativo es lo que hace que funcione la computadora. Entonces, sin este software, la computadora no serviría de nada. También se le considera software a las aplicaciones que contienen un celular móvil. Y para concluir, el software es un conjunto de programas que se utilizan en ordenadores. Se clasifican en 3 grupos que veremos más adelante. El primer grupo sería de aplicación, el segundo de programación y el tercero de sistema. Tipos de software en función de su precio. El primero es software freeware, donde las posibles traducciones son programas de dominio público, programas de libre distribución o programas gratuitos. Es una aplicación de software propietario en el que el creador conserva los derechos de autor, pero decide difundir su programa de manera gratuita. Para que el usuario pueda hacer uso de este programa, debe registrarse o bien mencionar que usa la aplicación. Un ejemplo de ello es PDF Creator, donde puedes comprimir
y convertir archivos de cualquier tipo a PDF, pero siempre tendrá una marca de agua, donde se mencionará el logotipo del programa y el nombre del programa. Otro ejemplo de ello es el antivirus de Avast, donde simplemente tienes que registrarte y descargar el programa. El siguiente es software adware. Adware es la contracción del término sajón Advertising Supported Software. Las posibles traducciones son programa apoyado con propaganda, programas publicitarios o software publicitario. Como su nombre lo dice, los programas son gratuitos en su totalidad, pero incluyen siempre publicidad. Un ejemplo de ello son las apps de juegos, donde puedes acceder al programa, pero siempre va a estar rodeado de comerciales, con la desventaja de que posiblemente sean virus. Pero así se sostiene el juego. El siguiente es software shareware. Es otra modalidad de comercialización todavía más extendida, pero el programa se distribuye con limitaciones. La posible traducción es software de libre evaluación o bien programa de libre acceso al público. El usuario puede hacer uso de este programa, pero con ciertas limitaciones. Por ejemplo, puede solamente usar la versión de demostración o evaluación. Puede que no todas las funciones estén disponibles o que tenga características limitadas. O bien puede tener acceso completo al programa, pero tendrá un límite de tiempo de uso. Un ejemplo de ello es Adobe Photoshop, que es un programa de edición de imágenes y de video. Si bien puedes descargar el programa de manera gratuita, solo tendrás acceso a él por 30 días. Después de este límite, el usuario debe decidir si quiere adquirir el programa completo, pero tendrá que pagar el precio de la licencia. Hablando de el precio de los programas, hay otros tipos de software como el software libre y el software de pago. Si bien son términos parecidos a los antes mencionados, no se deben de confundir los términos porque se refieren a cosas completamente distintas. El siguiente tipo de software es el software libre. Como su nombre lo indica, este puede ser libre o, en otras palabras, gratuito. Al ser gratuito, el usuario tiene acceso al código fuente. El código fuente es la pequeña imagen que puse y se refiere al conjunto de líneas de texto con los pasos que debe seguir una computadora para ejecutar un programa. Al ser el usuario, al tener acceso al código fuente, puede ejecutar, copiar, distribuir, cambiar y mejorar el software. Vamos a ver algunos ejemplos de software libre en la traducción. El primero es Open Language Tools y este es de Java y básicamente es un software para traducción de software y de documentación en diferentes idiomas. Como pueden ver, puse una pequeña imagen de la interfaz del programa y también cuenta con formatos para la industria de localización. El siguiente es Omega T. Este es muy similar a Trados, solamente que este es libre o gratis. Este nos permite usar múltiples memorias de traducción y glosarios externos. Cuenta con corrector ortográfico y admite variedad de archivos para traducir. También tiene otras ventajas como la compatibilidad con otras memorias de traducción que son líderes en el mercado, como lo mencioné, ya sea Trados o WordFast, que más adelante voy a hablar sobre ellos. Y una de las desventajas es que tiene poca capacitación disponible para traductores, es decir, que puede llegar a ser complicada de usar. Y también otro defecto es que incorpora por defecto el traductor de Google, que se puede desactivar, pero si no se hace, caeríamos en el error de estar traduciendo con Google. El siguiente es Phrase Express. Este es un software de generación de autotexto. Esta es una herramienta que también la tiene Word y básicamente se refiere a tener atajos para reproducir o recrear ciertos textos que se escriben constantemente.
Este trabaja en segundo plano y nos permite generar textos largos, como lo mencioné. Otro ejemplo es AppSec Xbench. Este nos permite revisar textos bilingües que hayamos traducido y más que nada es para revisar las cuestiones de la calidad de la traducción. Por ejemplo, si pusimos dobles espacios, oraciones que hayan quedado sin traducir, errores numéricos, etcétera. Y otra característica es que nos permite crear nuestro propio glosario. Después tenemos el software de pago, que es lo contrario al que acabamos de ver, y pues se refiere a que son programas que tienen un costo. El siguiente ejemplo es Babylon, que es un programa que nos ofrece múltiples diccionarios, que solamente pulsando algunas teclas tenemos acceso a ellos. Y para finalizar, hablaré sobre el software de pago, pero que es especial para memorias de traducción. Y antes que nada, me gustaría explicar un poco sobre las memorias de traducción, que son bases de datos de segmentos que ya hemos traducido anteriormente. Las frases fuentes se almacenan en la memoria de sistemas de traducción. Algunos programas que hacen este trabajo, es decir, importan y exportan estas memorias, serían WordFast, SDL-Trados, Dejavu, Transit, NXT y MemoCube. Les voy a hablar sobre el software en función de su uso. El software en general nos permite acceder a aplicaciones distintas. El objetivo es que éste tenga una función concreta y que cumpla los requisitos demandados previos a su desarrollo. Existen varios tipos dependiendo de la comercialización y del uso o función que tengan. Los tres tipos principales en función de su uso es el software de aplicación, el software de programación y el software de sistema. El software de aplicación son programas diseñados para la realización de una o más tareas específicas a la vez. En otras palabras, realizan determinadas tareas típicas humanas que anteriormente se hacían a mano. En definitiva, es aquel que sirve para realizar tareas, facilitando hacia el usuario su trabajo. Pueden ser automáticos o asistidos. Algunos ejemplos de software de aplicación son los procesadores de texto como Microsoft Word, editores como CorelDRAW para el diseño gráfico, hojas de cálculo como Microsoft Excel y programas de comunicaciones o de entretenimiento como Messenger. El siguiente es el software de programación. Estos son programas directamente diseñados como herramientas que le permiten a un programador el desarrollo de programas informáticos, es decir, son aquellos que permiten al programador programar y que influyen en su utilización, diferentes técnicas utilizadas y lenguaje de programación muy específico. Algunos ejemplos de software de programación son los compiladores, editores multimedia como Java, Pascal o MS-DOS, herramientas de diagnóstico de programas como el programa Everest o Sonia, programas depuradores de códigos, entre otros. Algunos ejemplos más específicos son Microsoft Visual Studio, Next, Eclipse y NetBeans. Por último, tenemos el software de sistema, que son programas que sirven para que el usuario tenga control sobre el ordenador y dar soporte a otros programas. Consiste en un software que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo, proporcionando control sobre el hardware del ordenador. En otras palabras, es el software que nos permite tener una interacción con nuestro hardware, es decir, el sistema operativo. Este grupo clasifica a los programas que dan al usuario la capacidad de relacionarse con el sistema, para entonces ejercer control sobre el hardware. El software de sistema también se ofrece como soporte para otros programas. Algunos ejemplos de software de sistema son los sistemas operativos, servidores, y entre ellos el más conocido e importante es Microsoft Windows, que se utiliza, entre otras cosas, para la transferencia de datos entre la memoria RAM y los dispositivos de almacenamiento, como pueden ser disco duro, unidades de discos ópticos, etc.
y este ya es considerado un sistema operativo en sí. También tenemos un tipo de software especial llamado firmware, que es un programa de software o un conjunto de instrucciones programadas en un dispositivo de hardware. Y bueno, este proporciona las instrucciones necesarias sobre cómo se comunica el dispositivo con el otro hardware de la computadora. Este es el software esencial para una computadora, ya que sin él no podría funcionar. Y entre los más importantes, como ya lo había mencionado, está Windows y Linux. Bueno, compañeros, a mí me tocó el subtema sistemas operativos. Primero, ¿qué es un sistema operativo? Es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora. También hay sistemas operativos en los teléfonos. De los sistemas operativos más usados y conocidos es Windows, Mac y Linux en caso de la computadora, y en caso del celular es el Android y el iOS. Sus funciones, primero que nada, es la administración de todo el hardware interno y externo de la computadora. También controla y gestiona el acceso a los recursos del sistema informático, organiza el acceso a los datos, controla el procesamiento de tareas y admite la comunicación con los usuarios. Otro subtema es software de aplicaciones. ¿Qué es? Una aplicación es un software que nos ayuda a realizar algo productivo o divertido en la computadora. Existen dos tipos de software. El primero es el software genérico, que son sistemas aislados producidos por una organización de desarrollo y que se venden al mercado abierto a cualquier cliente que le sea posible comprarlos. Algunas veces estos se denominan software empaquetados. Uno de los ejemplos es bases de datos, los procesadores de texto, los paquetes de dibujo y diseño gráfico. Como había mencionado, que se denominan software empaquetados, el más conocido igual es el Office. El otro software es hecho a la medida, que es aquel que ha sido desarrollado para un usuario u organización específica, basado en las necesidades de los usuarios que utilizarán la aplicación y cumpliendo con características especiales. Sus ejemplos son sistema de facturación para una mediana o pequeña empresa, sistema de control de navegación de un aeropuerto, software de seguimiento de envíos por correo, sitio web de una empresa para hacer comercio electrónico y aplicación, la más conocida, que sería aplicación para el control de alquiler de computadoras en un cibercafé, que creo que todo el mundo hemos visto ese software en los cibercafés. De mi parte sería todo. Yo les voy a hablar sobre software de comunicación y embebido, la ingeniería del software y la importancia del software. Bien, comenzamos con software de comunicación. Un software de comunicación son programas que mandan mensajes e información por medio de la computadora, permitiendo tener una forma fácil y rápida para que las personas o negocios se comuniquen entre sí. El software de comunicación ofrece soluciones cómodas para las necesidades de comunicación. Algunas aplicaciones que nosotros conocemos son Facebook, WhatsApp y Messenger. Seguimos con software embebido. Los equipos de videojuegos funcionan con este software embebido. Este forma parte de un equipo electrónico y se usa para controlar las funciones de las partes físicas del equipo, y se caracterizan porque es diseñado en función al equipo electrónico. Por ejemplo, cuando presionamos el teclado del microondas para que se caliente por 2 minutos a alta potencia, este sistema embebido ordena que el microondas opere al máximo voltaje y se apague luego de cierto tiempo. Algunos ejemplos son sistemas de detección de movimiento en cámaras de seguridad, sistemas de control de tráfico encontrado en algunos semáforos y los sistemas de temporización y automatización. Bien, continuamos con la ingeniería del software. Esta se refiere a la aplicación de principios de la ingeniería en la construcción del software, es decir, el desarrollo, la operación y el mantenimiento del software. El profesional encargado de esta tarea se le conoce como ingeniero en sistemas. Hagamos una analogía entre un programador y un ingeniero en sistemas. Un programador escribe un programa completo como una actividad personalizada.
En cambio, un ingeniero en sistemas escribe una parte del software que será combinada con otra para construir un sistema como parte de un trabajo en equipo. Y por último, vamos con la importancia del software. En la actualidad, se usan softwares para controlar prácticamente cualquier aparato electrónico. Se encuentran en los sistemas de control de aviones, transportes y plantas de energía. También en los aparatos electrónicos que usamos frecuentemente, como son los hornos de microondas, la televisión y los refrigeradores. En los equipos médicos, como los marcapasos y equipos de diagnóstico, son controlados también por un software. En fin, la sociedad moderna depende del correcto funcionamiento de estos softwares.